Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 570. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos para hacer este maravilloso grupo de oración. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros. De igual manera, recordarles que estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo a capítulo. Hoy nos encontramos en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, para que usted se vaya ubicando en su Biblia y la tenga lista para que en el momento de la lectura pueda entender un poco mejor lo que se le va a explicar. Entonces, recordarles también, compartir, darle me gusta es muy importante. Sobre todo compartan con aquellas personas que no conocen al Señor, es demasiado importante, es un punto neurálgico y hemos podido ir viendo la mano del Señor a medida vamos avanzando. Por supuesto que, digamos, a medida vamos avanzando, a medida vamos entendiendo mejor los capítulos, también el Señor nos va fortaleciendo. Entonces, mis hermanos, decirles que queremos conocer más a Cristo a través de este grupo de oración. Queremos animarlos para que saquen ese tiempo durante estos días. Ahora que pues no vamos a estar todos los días en el grupo, tenemos 3 días en la semana, que son viernes, sábado, lunes y el miércoles que hacemos el grupo pequeño de la iglesia. Entonces lo animo a que no se pierda ninguno de esos espacios. Ahí tiene los otros días para que pueda disponer de hacer otras actividades o cualquier otra cosa que necesite. Recuerde también que el día domingo es muy importante que si usted está fuera de la ciudad ubique una iglesia que le bendiga, una iglesia que en la que usted pueda conocer mejor al Señor, tener un grupo de hermanos en la fe con los cuales usted pueda crecer espiritualmente. Vamos entonces a dar un minutico más para que podamos entonces empezar con la lectura. También es importante recordarles los horarios de los 3 días que son el viernes, el sábado y el lunes, son a las 8 de la noche. Y el del día miércoles sí es a las 7 de la noche, para que usted se programe, porque he visto que algunas personas de las que están fuera de la ciudad por Jitsi Meet no están entrando, seguramente porque piensan que es a las 8, no, es a las 7 de la noche, es lo que tenemos hasta el momento organizado como horario, ¿no? Entonces para que usted los miércoles se programe y ya los que están dentro de la ciudad, dentro de Santander, pueden asistir ya sea a nuestro grupo acá en Piedecuesta, me piden la dirección los que digamos me escuchan y no tienen ningún grupo, y los que están en Bucaramanga ya los he tratado de ubicar. Entonces para que todos estemos atentos, eso es importante, hace parte de nuestra vida de obediencia. A veces nosotros tenemos, digamos, muchos errores en cuanto a eso, ¿no? Decimos que creemos mucho en Dios, pero no nos gusta mucho obedecerle, ni siquiera es en lo más básico. Pues imagínese, ahí ya tenemos respuesta de por qué el Señor no nos permitió nacer, por ejemplo, en Corea del Norte. Al otro día nos hubiéramos muerto. O sea, es una realidad. Si no somos capaces de obedecer, ir a un grupo pequeño, ir a culto, asistir a un grupo de oración, nos perdemos. Ay, ¿qué día es y cómo es que es? Porque no ponemos atención. Pues imagínese si nos tocara ya, por ejemplo, atendernos o entendernos por medio de señales en los ojos, porque eso pasa allá, mis hermanos. Allá dos cristianos se miran y ya saben que son cristianos y no necesitan hablar. Y ellos saben a qué horas y en qué lugares se pueden encontrar a altas horas de la madrugada, en medio del bosque, en medio de los sembrados de maíz, y ahí se reúnen a orar. Y a ellos no necesitan que se les repita, oiga, es a tal hora. No, no. Ellos saben que es para el Señor. Póngase usted en ese contexto como somos nosotros. Y no hay excusas. Y ellos van. Entonces yo creo que es algo bonito entenderlo un poco mejor. Seguramente ellos han entendido mucho mejor el Dios al que siguen, ¿no? Seguramente el hecho de que ellos no tengan ninguna otra esperanza, ¿no? Ellos no tienen esperanza en el trabajo de mañana, en el jefe, en el político. Ellos no tienen esperanza, su esperanza está puesta solo en Dios. Es que no tienen más. Es que no tienen más. Entonces vamos a orar al Señor. Creo que ya dimos el tiempo suficiente.
oremos a Dios y pidámosle que nos ayude, que nos dé un corazón dócil y entendido para poder estar concentrados en la palabra de Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor. Tú sabes, Señor, que somos hombres y mujeres pecadores, Señor. Sabes que nosotros te fallamos, Señor, y que no tenemos ninguna oportunidad de acercarnos a ti, a menos que sea por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos buscado, por habernos dado una nueva vida, Señor. Unos nuevos deseos, unos nuevos sentimientos, Señor. Ahora que hemos creído en ti, Señor, te pedimos, mi Dios, que fortalezcas nuestro corazón y que nos apartes del pecado. Ayúdanos en esta noche para estar concentrados en tu palabra, Señor, para entender que tú eres el único Dios verdadero y que nos dirigimos a ti, para que guardes nuestro corazón y nuestra mente, para que nos ayudes a crecer espiritualmente. Que no sea una palabra más, Señor, sino que tu palabra sea como una espada, Señor, que hiere pero que también sana, Señor, que castiga pero que también salva, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, nos bendigas con sabiduría, quites de nosotros el cansancio, el sueño, la distracción, Señor. Ayúdanos a estar confiados en que tú estás con nosotros, Padre. Esto te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así Primera de Reyes, capítulo 21. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el Jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a casa deprimido y malhumorado porque Nabot el Jezreelita le había dicho: no puedo concederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido? Ni comer quieres. Porque le dije a Nabot el Jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiara por otro, pero él se negó. Ante eso Jezabel su esposa le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Versículo 8. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlo testificar de que ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. ¿Les recuerda algo este versículo? Pongan frente a él dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. La única diferencia con Cristo en este versículo es que Cristo murió en una cruz y este hombre murió a pedradas. Versículo 11. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas, decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el Jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto.
Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor: ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías: mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Versículo 25. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Muy bien, mis hermanos, hemos finalizado la lectura de este capítulo 21, un capítulo fascinante. Vamos a poner mucha atención. Este capítulo nos cuenta otra de las maldades realizadas por Acab, ¿no? ¿Qué reino? Tantos años como reinó, cada año hacía algo peor. Él y su esposa eran personas caprichosas, llenas de avaricia, ¿verdad? Y realmente es impresionante porque tenían todo, ¿no? Tenían todo. Y en este caso se ensañó con el viñedo de Nabot, un israelita, un hermano. Y como este no se dio a dárselo, Jezabel elaboró un terrible plan y lo mató. Cada acción que realizaba esta pareja era peor que la anterior y no dejaba lugar a dudas que merecían ser condenados. Sin embargo, podemos ver que la gracia de Dios estaba disponible también para ellos. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso, en el tema de hoy, gracia abundante, veremos, escúcheme bien, 2 enemigos de la gracia y un amigo de la gracia. Eso es lo que vamos a ver hoy. 2 enemigos de la gracia y un amigo de la gracia. Vamos a ver primero los 2 enemigos. El primer enemigo de la gracia es el orgullo. Escuche lo que dice el versículo 5 al 7. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera un viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto Jezabel su esposa le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Este capítulo es uno de esos donde, si el lector no se toma el trabajo de leer lo que ha pasado atrás, va a empezar a decir herejías. Por ejemplo, hay que considerar a la esposa de Acab, ¿cierto? Vea cómo anima a su esposo, vea cómo le ayuda. Pero resulta que Jezabel era una mujer terriblemente mala y lo seguía siendo, porque quiere complacer en este capítulo el capricho de su esposo, ya que el orgullo de Acab había sido ofendido,
pero digámoslo así, no tenía por qué estar así. Porque lo que hizo Nabot al negarse al entregarle el terreno, lo hacía porque la ley lo favorecía a Nabot. Quiero decirles, si ustedes van capítulos atrás, van a encontrarse por allá en el libro de Éxodo, tal vez Deuteronomio, para ser más precisos, usted se va a encontrar con que la Biblia había determinado antes de que cruzaran el Jordán de quiénes serían los terrenos en el pueblo de Israel, en la tierra que iban a heredar, y esos terrenos tenían que pasar de generación en generación a la misma familia. Lo que a mí me parece impresionante y lo que también me parece triste es ver cómo el rey del pueblo de Dios desconocía la ley y una sencilla oveja la tenía tan clara. Pero el orgullo y la maldad de Acab, de Jezabel, pudieron más. Por eso planearon quedarse con el terreno a costa de la vida de Nabot. Yo quiero preguntarle, ¿a qué lo ha llevado a usted el orgullo? Porque mire el orgullo a lo que llevó a Acab y a Jezabel, a cometer un asesinato. Pero de pronto nosotros no hemos matado, aunque vemos en estos días que en nuestro país eso es el pan diario, ¿verdad? Pero de pronto sí el orgullo nos puede llevar a divorciarnos. De pronto sí el orgullo nos puede llevar a irnos de la iglesia. De pronto nos puede llevar a desconocer que necesitamos arrepentimiento. Porque de pronto creemos que somos salvos siempre salvos. Y que no importa cuánto peque, igual está Dios obligado a salvarme. Esos son los pensamientos de muchos. Bueno, esos fueron los pensamientos de Acab y de Jezabel. Tenga cuidado con esas conclusiones orgullosas, mis hermanos. Número 2. La perversidad. El segundo enemigo de la gracia es la perversidad. El primer enemigo es el orgullo. La perversidad. Versículos 12 al 15. Decretaron un día de ayuno. Oiga, fíjese cómo se puede utilizar las cosas que se hacen para Dios para algo tan terrible como esto, ¿no? Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: Vamos, toma posesión del viñedo, que Nabot el jezreelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Eso es perversidad. O sea, si usted quiere saber lo que es ser un ser perverso, aquí se reúnen todos los condimentos. Utilizó una situación que solo era, digamos, necesaria o hecha cuando se quería agradar a Dios. Un día de ayuno. Y utilizó al pueblo para que mintieran y de esa manera todos se hicieran cómplices del asesinato de un hombre inocente. Para entender este punto debemos recordar quién era Jezabel: asesina de profetas, de Dios, adoradora de Baal, lujuriosa. Pero esta mujer era la reina de Israel y junto a su esposo se supone que debían impartir justicia al pueblo de Dios. Esta situación muestra que cuando el ser humano permite que el pecado haga parte de su vida, va a llegar la perversidad, lo que acabamos de ver. Estos reyes pensaron que como hasta el momento no les había pasado nada, que todo iba a continuar igual. Acá la vemos ejecutando a un hombre inocente para satisfacer el orgullo y la avaricia de su esposo. Ahora el problema que se está presentando hoy en día es que las personas creen que como un día hicieron una oración de fe o se bautizaron y que ya hacen parte de la congregación, como Jezabel y Acab, que eran parte del pueblo de Dios. Es que no eran advenedizos, no, eran parte del pueblo de Israel, eran los reyes. Entonces creen que por pertenecer al pueblo, que por haber hecho una confesión, que por haberse bautizado, entonces ya, puedo comportarme de cualquier manera, porque según ellos la gracia
los cubre. Entonces se pervierten y aún así piensan que van al cielo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 con respecto a esto. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hermanos, se supone que si la gracia de Dios llenó su vida, es porque usted ha entendido que merecía ir al infierno y sin embargo Dios le dio el cielo a través de Cristo. Si usted entiende eso, usted debe ser un cristiano que intenta con todas sus fuerzas obedecerlo, abandonar el pecado, porque si usted no lo hace, va a terminar siendo un perverso, como le pasó a Acab y a Jezabel. Hemos visto dos enemigos de la gracia. ¿Cuáles son? El orgullo y la perversidad. Finalmente vamos a ver entonces ahora un amigo de la gracia. Ya vimos dos enemigos que tiene la gracia. Ahora vamos a ver un amigo de la gracia. ¿Cuál será? El arrepentimiento. El arrepentimiento es un amigo de la gracia. Dice el versículo 25 al 29. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se presentara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Oiga, qué texto tan impresionante. Debemos aclarar que aunque en este capítulo el Señor desiste de ejecutar el castigo sobre Acab porque se arrepintió, en el capítulo siguiente le va a quitar la vida debido a que maltrata al profeta nuevamente. En ese caso a Micaías. Eso lo veremos con el favor del Señor el lunes. Ahora, en este punto, en este capítulo, vemos que la medicina contra el orgullo y la perversidad, ¿cuál es? El arrepentimiento. En el caso de Acab, al escuchar de Elías, escúcheme bien, ¿qué fue lo que escuchó Acab de Elías? ¿Consejos psicológicos? ¿2 sesiones de liberación? ¿3 días de chocolate con pan? ¿No es cierto? ¿Por qué se arrepintió Acab? ¿Por qué se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó? O sea, se arrepintió. ¿Saben por qué? Porque Elías lo confrontó. Elías le dijo todo el pecado que había cometido contra Dios. ¿Quieren que se los lea? Está atrás del versículo, por ahí versículo 26, vamos a leerlo para que lo vean. Del versículo 24. Dice así: y en cuanto a Jezabel, y desde antes incluso, vamos a verlo desde acá. Ahora, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y tus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón esclavo libre, haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel, también a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se la comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó en la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. O sea, se arrepintió. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no es que yo me lo invente? Es que la persona no se va a arrepentir de los pecados
si usted se la pasa consintiéndolo? Si usted nunca le dice que es un pecador. La persona no va a entender que está más delante de Dios si no entiende que se está yendo al infierno por lo que hace a diario en contra de Dios. Entonces no tenga miedo de hablar con ese familiar o amigo acerca del pecado y de la gravedad del mismo, porque noten que a este capítulo, ¿cómo lo titulé? Gracia abundante. ¿Les parece que hay gracia abundante en este capítulo? ¿Merecían morir? ¿Merecían la condenación acá? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ¿qué dice el texto? Que cuando Acab se arrepintió, el Señor, ¿qué? Lo perdonó y decidió de continuar con el castigo. Y este es el Dios al que yo adoro. Este es el Dios al que yo sigo. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, y con eso finalizamos, el siguiente hermoso texto. Tito 2:11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña, ¿qué nos enseña la gracia? Escuchen, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros al darnos el cielo en lugar del infierno que merecíamos, y a manera de agradecimiento, de amor hacia Él por lo que hizo, vivimos vidas que rechazan la impiedad y las pasiones mundanas, vidas que viven en justicia, piedad y dominio propio. Eso es agradable al Señor. Eso demuestra que yo realmente valoro la gracia y la entiendo. Respeto lo que el Señor ha hecho. Lo valoro. Oremos al Señor pensando en el texto de hoy. Amado Señor, yo te doy gracias, mi Dios, por esta preciosa palabra que pudimos trabajar en el día de hoy, Señor. Sabemos que es una palabra preciosa, pero a la vez es dura, Señor. Sin embargo, cuando la tomamos de manera global, Señor, claramente se ve tu gracia, Señor. Y seguramente muchos estarán pensando al otro lado o acá entre los que me acompañan, uy, no, el Señor debió haber condenado acá a Jezabel de una vez. Si alguno piensa así, pida perdón a Dios porque nosotros no somos mejores que esas personas. No lo somos, nosotros también merecemos el mismo castigo de ellos. Y en el momento que el Señor decidió perdonarles y evitar el castigo, nos está mostrando que si usted y yo nos arrepentimos hoy de nuestros pecados y le decimos a Cristo que por favor nos perdone y nos permita ser parte de su pueblo, Él lo hará. Señor, si tú nos tienes acá, es porque tú nos has llamado, Señor. Es porque tú nos estás dando un nuevo nacimiento. Te pido que transformes el corazón, la mente, la vida de mis hermanos, de aquellos que todavía, Señor, sucumben en el pecado, de aquellos que todavía no se interesan por ti como deberían, que viven vidas espirituales apagadas, llenas de ti, llenas de maldad y pecado, Señor, no llenas de ti. Amado Dios, te pido que nos ayudes para que esta palabra nos ayude a tener una conciencia más clara de que tu gracia es abundante, Señor, pero que como dice Romanos, entonces pecaremos abundantemente, pues de ninguna manera. Nosotros debemos vivir para Cristo, debemos morir al pecado y tener vidas que le glorifiquen. Hermanos, si usted ya ha abandonado muchos pecados y aún le quedan algunos, siga luchando, no pare. La meta nuestra es vivir en completa santidad, es glorificar a Dios con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestras manos, con nuestros pies, que toda nuestra vida glorifique al único Dios verdadero. Esa es la meta de Dios para nosotros, ese es su propósito. Pero para ello debemos alejarnos de aquellos enemigos de la gracia, como el orgullo, como la perversidad. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, para que nosotros, Señor, en lugar de orgullo y perversidad, haya arrepentimiento. Amado Dios, gracias por esta palabra. Permite que mis hermanos la entiendan,
Permite que mis hermanos la apliquen, Señor. Ayúdanos que por medio de tu poder podamos ver transformación en las vidas, restauración, que podamos ver salvación, Señor. Si en tu preciosa voluntad quieres hacer milagros, sanar, transformar, Señor, restaurar un matrimonio, mi Dios, que tú lo puedas hacer. Amado Señor, confiamos en lo que tú estás haciendo, en tu obra poderosa y perfecta. Te pedimos nos ayudes, Señor, porque sabemos que no es fácil seguir todos los días buscando tu presencia, Señor. Pero esto que nos pasa en la tierra y que ahora nosotros hacemos es solamente una dosis pequeña de lo que haremos en el cielo contigo, Señor. Allí la palabra dice que día y noche te adoraremos, Señor, que día y noche te cantaremos y contemplaremos tu presencia, Señor. Allí será hermoso poder estar contigo, Señor. Allí ya no será por fe, sino por vista, Señor. Allí no habrá muerte, no habrá llanto, Señor. Es nuestra esperanza más grande, Señor. Por eso, Señor, valoramos la gracia que nos permite tener el cielo en lugar del infierno que merecíamos, Señor. Muchas gracias por tu obra perfecta, mi amado Jesús, porque hoy vimos en Nabot un tipo, una sombra de lo que tú irías a hacer en la cruz del Calvario, Señor. Allí donde se soltó a Barrabás y donde a ti te entregaron por supuestamente haber blasfemado a tu Padre, Señor amado. Este pueblo, en lugar de alabarte y de recibirte como un rey, te mató en una cruz, Señor. Nosotros somos parte de los que te asesinaron, Señor. Nuestro pecado causó tu muerte en la cruz. Y por eso, Señor, te agradecemos porque aún así nos has amado primero, nos has elegido, nos has perdonado, nos has justificado y ahora nos quieres santificar, Señor. Gracias, mi Dios. Permite que nosotros podamos entender tu gracia abundante, que podamos vivir una vida que refleje la gracia de Dios, lo agradecidos que estamos con lo que tú has hecho, Señor. Permítenos ser sacrificios vivos, Señor. Oro por los hermanos que están en Medio Oriente, Señor, y que entienden mejor la gracia que nosotros, Señor, que la valoran más. Por favor, provee comida para ellos, ayúdales en medio de sus luchas, de sus cargas, de sus necesidades, Señor. Por favor, permítenos ver tu gloria en esas personas, en esos misioneros. Permite que ellos puedan ver el fruto de su trabajo, Señor. Ayúdanos en nuestro país. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos proclamar tu evangelio a cada persona que se nos presente, Señor, a cada persona que podamos ver, que cada persona sea una oportunidad para hablar de ti, Señor. Te pido, nos bendigas en esta noche, Señor, nos permitas ir a descansar, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, para que en el día de mañana nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para recibir tu palabra en el culto dominical. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Les recordamos entonces el día de mañana, culto al Señor para los que están acá en Santander. Los demás tratemos de buscar una iglesia cercana y que predique la sana doctrina. Recordamos también el día lunes estaremos a las 8 de la noche. Que el Señor me los bendiga muchísimo y que estén muy bien.